La semana pasada estuvimos revisando Romanos capítulo 10, versículos 14 al 21, como parte de nuestra serie El Evangelio de Dios. Hoy vamos a continuar con esta misma porción, la segunda parte de esta porción. Y entonces el tema para esta mañana es ¿por qué el hombre rechaza el Evangelio? ¿Por qué el hombre rechaza este Evangelio? Si me acompañas en tu Biblia, una vez más, Romanos capítulo 10, pero vamos a leer desde el versículo 13, que nos va a ayudar a ponernos en contexto, y luego nos vamos a enfocar en el versículo 16 al 21. Entonces estamos en Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Dice la palabra: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Esta es la porción que revisamos la semana pasada, y como dije al inicio, solo observamos la primera sección. Entonces hoy quiero que podamos cerrar esta porción revisando desde el versículo 16. Pero quiero ponerte en contexto y quiero traer a tu memoria algunos principios que revisamos la semana pasada. Pablo nos está mostrando el papel crucial que juega la iglesia al momento de la predicación del evangelio. Esto es crucial. La predicación del evangelio hecha por la iglesia es monumentalmente importante, porque es el medio que Dios ha escogido para la salvación del hombre. Entonces, en esta proclamación del evangelio se observa un proceso donde un pecador puede creer en Cristo y luego invocar su nombre y luego ser salvo. Esa es la descripción cuando proclamamos el evangelio. Las personas deben entender, deben creer que Jesús es Dios, deben creer en la obra en la cruz del Calvario, y esto, dice Pablo, les lleva a invocar su nombre para entonces ser salvos. Nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que sepa quién es el Señor y lo que hizo por pecadores como tú y como yo. Por otro lado, decíamos que Pablo señala que a pesar de que este evangelio es predicado, muchos deciden no creer en él. A pesar de que este evangelio es predicado, muchos deciden no creer en él. Y este es el escenario entonces para la salvación del hombre: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es responsable de la salvación de los creyentes, decíamos, de principio a fin. Pero el hombre se pierde porque es responsable por su condenación. El hombre se pierde al rechazar el evangelio y se hace responsable entonces de su condenación. La semana pasada, alrededor de estos versículos, señalamos como que hay dos preguntas grandes en la mente de Pablo y que él busca responder en estos versículos. Una primera pregunta es: ¿por qué el evangelio de Dios debe ser predicado? Esta es la pregunta que tratamos de responder la semana pasada.
¿por qué el Evangelio de Dios debe ser predicado? La segunda pregunta es, ¿por qué el hombre rechaza este Evangelio? Y es lo que hoy vamos a tratar de responder. ¿Por qué Dios rechaza el Evangelio? Pero para poder entender la respuesta a esta pregunta, yo quiero traer una expresión a tu mente, y es que Pablo respondió a la primera pregunta con la siguiente afirmación: Cristo es quien manda heraldos, predicadores. Estos heraldos predican, la gente oye, los que oyen creen, los oyentes invocan y los que invocan son salvos. ¿Notas cómo funciona la proclamación del Evangelio? Dios envía, y estos hombres, mujeres que son enviados proclaman el Evangelio, y solo entonces la gente oye. Y estos que oyen, creen. Y estos que creen, invocan por salvación. Y estos que invocan, son salvos. Tú en esta afirmación de Pablo, que se encierra en los versículos de Romanos 10 que estamos revisando, tú puedes observar, creo yo, con mucha claridad la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Entonces Dios en su soberanía ha decidido, decíamos, que el medio para la salvación del hombre es la proclamación del Evangelio, y los que proclaman el Evangelio son sus hijos. Si este Evangelio entonces no es proclamado, el hombre no oye, no escucha las buenas nuevas de este Evangelio, y al no, escucha bien, y al no escuchar este Evangelio, el hombre permanece en un estado de condenación. Si el hombre no escucha el Evangelio, este hombre permanece en un estado de condenación. Y cuando hablamos de Evangelio, no olvides, por favor, estamos hablando de las buenas nuevas del Evangelio, que es Cristo. Estamos hablando de Dios hecho hombre, Cristo Jesús hecho hombre, y la perfección de la obra de la cruz. Este es el Evangelio. El hombre necesita escuchar este Evangelio. Tú y yo sabemos que por múltiples razones, a veces lo que tú escuchas es: ven al Señor Jesús y tu matrimonio se va a resolver. Ven a Jesús y tu hijo va a cambiar. Ven a Jesús y tu marido va a cambiar, ¿no? Tú escuchas afirmaciones, declaraciones como de promesas de lo que va a suceder si tú vienes a Él, pero el texto no dice aquello. Dios sí puede obrar, Dios sí puede actuar, Dios sí puede transformar, Dios puede cambiar a las personas sin lugar a dudas. Pero el énfasis de Pablo es que esta proclamación del Evangelio tiene que ver con quién es Cristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario. Esa es la comisión que se tiene. Ok, con esto en mente, respondamos la segunda pregunta: ¿por qué el hombre rechaza el Evangelio? ¿Por qué el hombre rechaza el Evangelio? Observa conmigo los versículos 16 al 21. Estoy buscándolo. Ahí van, si alguien lo ve, que me haga señas, por favor. La segunda pregunta, decíamos, es: ¿por qué el hombre rechaza el Evangelio? El versículo 16 dice: sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido la voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías, muy osado, dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces, Pablo nos está diciendo: si la evangelización se compone de una serie de etapas sucesivas, que es la respuesta a la primera pregunta que acabamos de resumirla, y esta primera pregunta tiene que ver con aquellos que proclaman este evangelio. Entonces inicia en Cristo, dice Pablo, en esta proclamación de quién Él es Él,
Y frente a esta proclamación, estas personas que escuchan, su entendimiento es abierto, escucha bien, fe les es dada para que entonces puedan creer, y esto concluye en la salvación del hombre. Entonces Pablo, con esta expresión, sin embargo, Pablo tiene dolor en el corazón. Esta expresión, sin embargo, en el texto original no es un sin embargo este asunto, no, es un sin embargo que no solo está expresando una causa de lo que está sucediendo en versículos previos, sino está hablando del corazón de Pablo. Pablo está dolido, Pablo está triste, Pablo está sufriendo por la descripción que hacen los versículos que acabamos de leer, porque Israel, habiendo oído del Señor, habiendo visto la mano de Dios obrando poderosamente a favor de su pueblo, ellos decidieron no creer. Y esto trae dolor a Pablo. Y Pablo quiere ayudarnos a entender por qué es que habiendo oído, habiendo escuchado, habiendo visto a un Dios soberano obrar, no pueden creer. Y recuerda que nosotros no somos distintos a Él, a este pueblo. Hemos escuchado mucho, hemos visto la mano de Dios obrando en nosotros, alrededor nuestro, y aún así, como dice Pablo al final del versículo 21, somos desobedientes y rebeldes. Entonces Pablo quiere ayudarnos a entender cómo es posible que, a pesar de haber escuchado, de haber oído la proclamación durante el Antiguo Testamento de las bondades, de las misericordias de Dios, este pueblo se mantuvo en un estado de incredulidad. ¿Cómo podemos explicar, dice Pablo, que el hombre, otra vez, escuchando, pueda rechazar a Dios? Y Pablo dice en el versículo 16, no todos hicieron caso al Evangelio. Escucharon, pero decidieron no obedecer. Escucharon lo que Dios tenía que decir, escucharon todo lo que Dios estaba hablando, pero decidieron no hacer caso, decidieron no obedecer. Y toda esta sección tiene que ver con el silencio de los judíos hacia el Evangelio. La incredulidad silenciosa del pueblo de Israel para con Dios. Entonces tú observas la segunda parte del versículo 16, y hay una pregunta retórica en esto. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Notas lo que está diciendo el profeta? Es Isaías hablando. Él dice, Señor, hemos hablado, hemos anunciado, tú mismo has hablado. Y a pesar de ello, este pueblo ha decidido no hacerte caso. ¿Cómo es posible? Tendrían que haber creído. Tendrían que haber aceptado tu gobierno, tu señorío. Deberían haber aceptado que tú eres su Dios, pero decidieron no hacerlo. Vieron tu provisión, hablando de Israel. Vieron cómo tú los sostuviste. Vieron cómo tú proveíste todos los días. Vieron que su ropa nunca envejeció. Tú los protegías con una nube, tú ponías una columna de fuego, vieron tu mano y decidieron no hacerte caso. Decidieron no escucharte. Observa lo que dice ahora Pablo. La fe viene como resultado de oír. La fe viene como resultado de oír. Y la idea en el texto original es, la fe nace por oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Este pueblo escuchó. Este pueblo escuchó, este pueblo vio, la proclamación del Evangelio fue oída, las obras de Dios fueron escuchadas, pero este pueblo otra vez decide no hacer caso.
Hay una idea también en el texto original que es importante que podamos observarla, y es que la palabra de la que Cristo es autor es también el contenido. Lo que Pablo está diciendo es, de esta palabra que proclamamos, a Cristo a quien proclamamos, no solo Él es el autor quien inspiró, sino además Él es el contenido del mensaje. Él es el contenido de este mensaje. Entonces observa otra vez. Lo que está diciendo Pablo es, ellos no quisieron creer ni en los hechos, ni en el autor de los hechos. Ellos se negaron a obedecer. No quisieron. La pregunta para nosotros es, ¿tú creíste en las buenas nuevas acerca de Jesús? ¿O tu acercamiento a Dios fue porque estabas enfermo probablemente? Porque tal vez estabas sin trabajo. O porque había una tensión en tu hogar peligrosa. Tal vez tu hogar se estaba viniendo abajo y entendiste que si me acerco a Jesús, Él me resuelve este problema de mi hogar, en mi hogar, con mis hijos, el trabajo, las finanzas. Dios puede usar esos medios sin lugar a dudas para traernos hacia Él. Pero eso no es evangelio. El evangelio es, otra vez, mi comprensión de quién es Jesús y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Mi situación me puede empujar a Cristo, mi situación me puede llevar hacia Él, pero mi situación no es evangelio. Ni tampoco es evangelio la promesa de que se va a resolver este asunto, si es que ciertos asuntos llegasen a resolverse. ¿No es lo que Pablo vivió? Un aguijón en su carne, una enfermedad, y Pablo orando al Señor 3 veces y Dios les responde, bástate en mi gracia, Pablo, suficiente. Ya deja de orar. Tú vas a vivir así. Vas a vivir con ese aguijón, Pablo. Y viviendo con ese aguijón, tú vas a aprender a depender de mi gracia. A ver que mi gracia es suficiente en medio de tu debilidad. ¿Notas por qué las promesas que muchos hacen lejos de las Escrituras no es evangelio? ¿Tú creíste las buenas nuevas de Jesús? Jóvenes, ¿creyeron en las buenas nuevas de Jesús o abrazaron la fe de sus padres? ¿O piensas que porque naciste en un hogar cristiano tú eres cristiano? ¿O piensas que porque acompañas a tus padres a la iglesia tu asunto de salvación está resuelto? La respuesta es no. ¿Privilegio haber nacido en un hogar cristiano? Sí, sin lugar a dudas. Hay un escenario donde el evangelio corre o debería correr. Pero joven, tú necesitas de Jesús. Tú necesitas entender quién es Jesús y tú necesitas creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La fe de tus padres no te salvan. Y aún tú puedes llegar a este lugar todos los domingos, pero si tú no has nacido de nuevo, sigues condenado. Responde en tu corazón. ¿Creíste en Jesús y en su obra perfecta en la cruz del Calvario y esto te llevó a clamar por salvación? Entonces, si la predicación conduce al oír y el oír a creer, ¿por qué los israelitas no han creído cuando ellos no solo oyeron, sino que también escucharon, oyeron, escucharon, vieron todo lo que Dios hizo? Observa conmigo el versículo 18 de Romanos capítulo 10. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? La respuesta de Pablo, ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz,
y hasta los confines del mundo sus palabras. Observa la pregunta de Pablo: ¿acaso nunca han oído? ¿Acaso nunca han escuchado? La respuesta de Pablo, insisto, es sí. Y lo que está citando Pablo a continuación es Salmos 19:4. Y Salmos 19:4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Esta es la revelación general de Dios. Pablo está diciendo: no solo escucharon a Moisés, quien les hablaba de parte de Dios, porque el pueblo ni aún presentes querían escuchar a Dios. Tú recuerdas la escena: Moisés, hazlo tú, por favor. Moisés, sube tú. Moisés, tenemos miedo, ve tú. Nosotros te esperamos aquí. Entonces Pablo, citando en este texto a Moisés y a Isaías, Pablo está diciendo: aún la creación habla de Dios. Israel no tiene ningún tipo de excusa, porque no solo hablaron Moisés de parte de Dios a ellos, no solo los profetas, y en el ejemplo que pone Pablo, Isaías habló al pueblo, sino su creación habla de un Dios soberano. De hecho, Romanos 1:20 sostiene esta idea de Pablo: porque desde la creación del mundo, escucha bien, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Aún la creación, dice Pablo, es testimonio del Dios soberano. Y tú lees un par de versículos más adelante, y lo que tú hallas es que aún Dios puso su ley en el corazón del hombre. Y Pablo dice: nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa delante del Señor. No solo escucharon, no solo vieron, no solo tuvieron el testimonio de la creación, sino que Dios puso su ley en el corazón, y este pueblo decidió no escuchar. El pueblo decide no escuchar. Frente a todo el testimonio que existía, el pueblo decide no escuchar. Tú, frente a todo el testimonio que tienes del Señor, ¿dónde está tu corazón? Si tú nos visitas en esta mañana y tú no has nacido de nuevo, pero tú has escuchado el Evangelio no solo una vez, sino múltiples veces, y tú has sido testigo del obrar de Dios. Y ahora Pablo dice: su creación habla de Dios. Y Pablo nos dice en Romanos 1 que su ley fue puesta en nuestros corazones de tal manera que nadie tiene excusa. Dime, querido amigo que nos visitas en esta mañana, ¿tú naciste de nuevo? ¿Tú crees en este Jesús de las Escrituras? Los judíos decidieron que no. Los judíos intencionalmente, frente a toda esta evidencia, deciden no creer. La respuesta de Pablo es: la razón por la que ellos deciden no creer es porque no quieren. El pueblo de Israel, gran parte del pueblo de Israel, decide negar al Mesías porque simplemente no quieren creer. No es la ausencia de evangelio. No es la ausencia de evangelio. Es el corazón, como dijo Pablo, rebelde, que no quiere a Dios. Y esto es lo paradójico. Escuchan el evangelio, no quieren a Dios, pero lo que sí quieren es vivir en desobediencia y rebeldía. Porque no vivir en obediencia al Señor es vivir en obediencia y rebeldía. Y este es el problema de muchos hoy, ¿no es cierto? Tú puedes hablar mucho evangelio. Tú puedes enseñar evangelio. Tú puedes hablar de quién es Cristo. Tú puedes hablar de su obra en la cruz del Calvario. Y a la mera hora, la persona dice: no sé. Es que no sé. El problema no es
que el Evangelio no tiene poder. El Evangelio tiene poder. El Evangelio es suficiente. El problema es el corazón del hombre que decide. Hay una decisión, hay una responsabilidad del hombre. Decide no creer en el Señor. Alguien decía, muchos están agarrando una soga que tiene su gancho en el mundo. Y están viendo cuánto pueden agarrar de Cristo sin soltar la soga, sin soltar su pecado, sin soltar el mundo. Ese es el problema. El problema es que yo quiero un evangelio que me diga cómo puedo estar en paz con Dios pero seguir disfrutando de las cosas del mundo. Por eso es que rechazo a Jesús. Yo quiero un evangelio que me diga, quiero asistir los domingos pero los viernes quiero seguir disfrutando de mi vida de viernes. Y ese es un problema. Porque la amistad con el mundo, dice Santiago, es que enemistad con Dios. No puedo servir a dos señores, no puedo servir a Dios y al mundo, porque voy a amar al uno y voy a aborrecer al otro. Por eso Jesús dice, el que quiera seguirme, cargue sus fechas festivas, su carnaval, cargue sus gustos, sus deseos y sígame. No. Jesús dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y el sentido de tomar la cruz es morir, es muerte. Seguir a Jesús implica muerte. ¿Muerte a qué? A mis deseos, a mis pasiones. Pero nadie quiere aquello. Los israelitas no quisieron. Ellos escucharon, ellos vieron la revelación de la creación, hablaba del Dios soberano. Dios puso su ley en sus corazones y el pueblo dice, no, nos gusta ir de fiesta a Egipto. Nos gustan los tesoros de Egipto. No somos distintos, el hombre hoy no es distinto. Versículo 19 de Romanos capítulo 10. Pablo dice, y añado. Es como que Pablo dijese, si esto no es suficiente, no espérense, voy a añadir algo más. ¿Acaso Israel no sabía? ¿Acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Observa la segunda pregunta de Pablo. ¿Acaso Israel no sabía? Todos nosotros podemos decir, sí sabía. Israel sí sabía. Israel conocía al Dios soberano, lo conocían, sabían quién era. Entendían las promesas de este Dios para con este pueblo, pero rechazan otra vez al Dios de las Escrituras. Y Pablo sostiene que este pueblo no solo oyó, sino que también sabía. Y Pablo, en lo que leíamos, se apoya en el argumento de Moisés representando la ley, Isaías representando a los profetas. La ley y los profetas hablaron del Dios soberano. Entonces Israel sí sabía. Pero la figura del texto original es el estrado de un juez. Escucha bien lo que está haciendo Pablo. Pablo está diciendo, voy a llamar frente a la negativa de este pueblo de Israel, que sostiene que no escucharon, que dicen que no sabían. Permíteme llamar a dos testigos. Quiero llamar a Moisés en representación de la ley y quiero llamar a Isaías en representación de los profetas. Este es el escenario. La descripción es, no hay excusa. Esa es la descripción. No hay excusa. La ley acusa. Los profetas hablan y dicen, ellos sabían, porque de continuo hablamos de parte de Dios. No hay excusa. Pregunta, ¿qué excusa tú tienes para no rendirte al Señor? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu argumento?
¿Cuál es tu argumento para no creer que Jesús es Dios y que Él murió en esa cruz por ti? ¿Cuál es tu argumento? Es interesante que la expresión de Moisés, hablando de parte de Dios, Dios hablando, dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Es como que Dios estuviese diciendo: me acerqué a mi pueblo Israel, abrí mis brazos para con ellos, múltiples veces pecaron contra mí, múltiples veces se fueron detrás de otros dioses, pero nunca cerré mis brazos. Cuando, como consecuencia de su desobediencia, eran llevados cautivos a otros pueblos, yo estuve allí para liberarlos. No acorté mi brazo, no me escondí de ellos, yo estuve para mi pueblo. Pero mi pueblo me rechaza. Mi pueblo no quiere obedecer. Mi pueblo se niega frente a mí de que oyeron y entendieron. Entonces Dios dice: voy a hacer lo siguiente. Voy a ensanchar mis brazos. No solo abrazaré a Israel, voy a ensanchar mis brazos a un pueblo que no es mi pueblo. Voy a ensanchar mis brazos a un pueblo insensato, sin entendimiento. ¿Y saben quién es ese pueblo? Tú y yo, los gentiles, los que no somos de Israel. Somos resultado de que a Dios le plació ensanchar sus brazos y acogernos. Entonces, el rechazo del evangelio de Israel no puede atribuirse a no haberlo oído, no haberlo entendido, lo que nos lleva a concluir de que ellos fueron rebeldes y decidieron no creer. Tú no puedes excusarte en que no escuchaste o no entendiste la razón por la cual tú decides no acercarte a Dios. Es porque no quieres hacerlo. No hay excusas. Aún aquella persona que diga: jamás nadie me ha hablado, Dios va a decir: mi creación, Romanos capítulo 1, dio testimonio de mí. Yo puse mi ley en tu corazón. Dime ahora, ¿qué excusa tienes? Pablo, citando Isaías 65:1, dice: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Observa la descripción de este texto. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije: aquí estoy a una nación que no invocaba mi nombre. Permítame describirlo de esta manera. El que debe acercarse a Dios y decir: Señor, heme aquí, es el hombre, ¿no es cierto? El hombre debería acercarse a Dios reconociendo que Él es soberano. El hombre, solo por el hecho, y un hecho que cambia la historia, define una eternidad. El hombre, por el hecho de saber que sin Cristo está condenado, porque esta es una realidad bíblica, esa razón debería ser suficiente para correr a Cristo, entender y conocer quién Él es, entender la obra de la cruz y clamar por salvación. Debería ser suficiente aquello. Pero observa lo que dice el texto. Me acerqué a un pueblo que no preguntaba por mí. Y esos éramos tú y yo. Ese es Israel, sí, pero somos tú y yo también. Tú no andabas preguntando: ¿y dónde está Dios? Y si es que acaso preguntaste, es porque Él se acercó a ti primero y Él puso en ti el deseo de buscarlo. Porque ni aún para eso tenemos la capacidad. Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. El hombre no busca a Dios. El hombre no quiere saber absolutamente nada de Dios.
Pero observa lo que dice Isaías 65:1. Dios dice que Él se acercó al hombre y lo que Él dijo es: aquí estoy. Dios se acerca al hombre y le dice: aquí estoy. Y es lo que Dios viene diciendo a lo largo de la historia. Y Dios dice en esta mañana: aquí estoy. Aquí estoy. Tú necesitas salvación. Y Dios dice: aquí estoy. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Él se acerca al hombre. ¿Esa no es la obra de Cristo? ¿Cómo es que Cristo se acercó al hombre y le dijo: aquí estoy? ¿Cómo lo hizo? ¿No es que dejó su gloria? ¿No se aferró a su majestad, a su soberanía, como algo a que estar sujeto? ¿No es que se despojó, dice la palabra, de esto y se hizo hombre? Y en su humanidad contiene su divinidad. 100% Dios, 100% hombre. No es que Él siendo hombre dijo: aquí estoy. No es que Él estando en la cruz, no es que dijo: aquí estoy, en la cruz clavado. Y ese clamor hace eco hoy. Ese clamor hace eco hoy. Si tú nos visitas, pero tú no has nacido de nuevo, no has hecho de Cristo el Señor de tu vida, reconociendo tu condición, Dios te dice en esta mañana: aquí estoy. Dios te dice: aquí estoy. Pregunta: ¿cuál va a ser tu excusa? ¿Cuál va a ser tu excusa para no acercarte a Él? Observa el versículo 21. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Todo el día. La idea de Pablo es: todo el tiempo, en todo momento, tengo mis brazos extendidos. A pesar de que yo sé que son desobedientes y rebeldes, yo no he cerrado mis brazos. Yo los extiendo. Y mis brazos están abiertos. Y te dice: aquí estoy. Este es Dios. Este es Dios donde su misericordia no termina, no se acaba. Donde su gracia es vigente hoy, donde su gracia y su amor están a disposición hoy. Pero recuerda, no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Mientras esté a disposición, este es el momento de acercarse a Dios. Entonces tú notas, trayendo a tu memoria Romanos 9, tú notas el contraste entre Romanos 9 y Romanos capítulo 10, lo que estamos revisando. En Romanos 9, Pablo enfatizó la soberanía de Dios en la salvación de los creyentes. Y en Romanos desde el capítulo 9, versículo 30, hasta el final del capítulo 10, Pablo está enfatizando la responsabilidad del hombre, razón por la cual, al rechazar a Cristo, es el hombre quien se pierde. No es la ausencia de gracia, no es la ausencia de misericordia, no es que Dios me dio la espalda, no es que Dios no te escuche. ¿Notas por qué no hay excusas? Es porque tú no quieres. Es porque tú no quieres rendirte al Señor. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿cómo debemos vivir? A la luz de esta porción de la palabra, ¿cómo debemos vivir? Yo creo que hay varios escenarios. Permíteme citar solo 4 en esta mañana. Primero, como iglesia, debemos vivir en continua expectativa de escuchar y obedecer a Dios. Este es el llamado de esta porción. Considera lo de la semana pasada. Nuestro llamado es a vivir como iglesia expectante
de escuchar y obedecer a Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir? ¿Qué Dios va a hablar en esta mañana? Porque no te olvides que los que nos paramos aquí solo amplificamos lo que su palabra dice. Es lo que Dios está diciendo. Yo debo llegar a la iglesia con expectativa de lo que Dios va a hablar. Tengo que llegar con hambre. Tengo que llegar con hambre de la palabra. ¿Notas entonces por qué no es bueno dejar de congregarse? Debemos congregarnos, porque este es el escenario donde su palabra expuesta en la comunión de los creyentes me anima a vivir la palabra. De hecho, Salmos, escucha el corazón, Salmos 95, versículo 6, hasta la primera parte del versículo 8, dice: vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Yo debo venir con esta actitud. Yo debo llegar a la iglesia con este corazón. Quiero acercarme para adorar al Señor. Quiero acercarme a Él y postrar mi corazón delante de Él. Cuando tú llegues, no endurezcas tu corazón. Cuando tú llegues, ven con un corazón enseñable. Es lo que nos está diciendo Salmos. Segundo, debemos entender la necesidad apremiante de la predicación del Evangelio. A veces pasan los años, y mientras, no debería ser así, pero mientras más años pasan en el Señor, como que este impulso de proclamar el Evangelio va menguando. Pero el llamado de Pablo es, el llamado de las Escrituras es: nadie se va a salvar a menos que alguien les predique. Recuerda, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. El oír es escuchar la palabra de Dios. Si las personas no escuchan la palabra de Dios, no van a poder creer. Recuerda, y si no creen, permanecen en un estado de condenación. Por unos segundos, piensa en aquellos familiares tuyos, amigos tuyos, que no han nacido de nuevo, que no han hecho de Cristo su Señor. Y considera si el Evangelio sigue siendo escuchado por estas personas. El llamado es: no dejes de predicar. El llamado es: no dejes de proclamar las buenas nuevas. Recuerda que nuestro rol es la proclamación del Evangelio, pero el rol de Dios es salvar. Él es quien convence, no tú, no yo. Él es quien convence. Tercero, esta proclamación del Evangelio es responsabilidad de cada creyente. Cada creyente, todos los que estamos en esta mañana, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que tenemos a Cristo por Señor, somos responsables de proclamar este Evangelio. Y si tu pregunta otra vez es: ¿pero qué les voy a decir? El Evangelio. El Evangelio. Y si tu pregunta otra vez es: ¿qué es el Evangelio? Es señalar a Cristo. Es señalar a Cristo. Es hablar de quién Él es y hablar de la perfección de la cruz. Esto es Evangelio. Esto es lo que debe ser proclamado y es tu responsabilidad. A mí me ha pasado en los años que algunas personas traían un familiar y me decían: por favor, háblele del Evangelio, y lo sentaban. Sí lo hacía y la persona me escuchaba gentilmente, pero créame, no me estaba oyendo, pero no me estaba escuchando. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Jóvenes, si tus padres no son creyentes, es tu responsabilidad proclamar el Evangelio y modelar un Evangelio que sea creíble. Es tu responsabilidad. Padres, es su responsabilidad proclamar el Evangelio a sus hijos. Es su responsabilidad llevar a sus hijos a Cristo. No es responsabilidad de la escuela dominical.
No es responsabilidad de la iglesia, aunque sí lo hacemos, pero primariamente es tu responsabilidad. Alguien decía, en la misma medida que crezca nuestro asombro y gratitud por Dios, en esa misma medida crecerá nuestro deseo de proclamar las buenas nuevas. Y me encanta esta expresión, porque lo que básicamente nos está diciendo es, en la medida que tú crezcas de asombro por lo que Él hizo, ese asombro te empuja a hablar a otros de Cristo. Para nosotros, ¿cuán asombrado estás por quién Él es? ¿Cuánto asombro te causa la obra de la cruz? ¿Cuál tu respuesta entonces a la proclamación del Evangelio? Cuarto, decíamos, haciendo eco de lo que Isaías hablaba, en esta mañana Dios tiene los brazos abiertos para el que clame a Él. Y voy a insistir una vez más, si tú no tienes a Cristo, a Dios, como tu Señor, no has hecho de Cristo tu Señor, escucha esto, sus brazos están abiertos para ti. Y quiero hacer eco de 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliate con Dios. No solo observes que sus brazos están abiertos para ti, extendiéndote gracia para salvación, sino el clamor de las Escrituras es: te rogamos, reconcíliate con Dios. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Si tú no tienes a Cristo por Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a engrosar las líneas de los israelitas y de cientos de hombres a lo largo de la historia, poniendo excusas para no hacer de Cristo tu Señor? ¿O te vas a rendir a Él? Y tú, siendo creyente, ¿qué excusa tienes para no proclamar el Evangelio? Spurgeon decía que la única razón por la que las personas pueden quizás no escucharnos es porque mi vida no armoniza con el Evangelio que estoy predicando. O sea, hablo de Evangelio, pero en mi casa hablo disparates, groserías. Salgo a la calle y probablemente proclamo, pero no me puedo sujetar a mi marido. Soy un joven y salgo con los jóvenes y vamos a hablar del Evangelio, pero no me sujeto a mis padres. La inconsistencia de mi vida muchas veces hace que el Evangelio no sea creíble. ¿Qué vas a hacer tú? Entonces, ahí donde estás, por favor, inclina tu rostro. Y en tu corazón, da una respuesta al Señor. Si tú te hallas sin excusas, lo único que tienes que hacer es arrepentirte y creer. Arrepentirte de una vida pecaminosa lejos de Dios y creer que Jesús es Dios y creer en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Cree, dice la palabra, y serás salvo. Por el otro lado, si tú no has estado proclamando el Evangelio y probablemente frente a algunos familiares te has rendido porque tú has dicho: ellos no escuchan, ellos me hacen guerra, ellos me la pelean. Ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Tu responsabilidad es proclamar, hablar, anunciar. Te rechacen, te dejen de hablar, te cuelguen el teléfono, te cierran la puerta, tú sigue proclamando. Esa es nuestra responsabilidad. Deja los resultados al Señor. Vamos a orar.